que es el de la cuota anual de plusvalía. Este es el capítulo 16. Este capítulo, pues, el que no quiera puede no leerlo, puede ver la parte correspondiente en mi libro. Entonces, miremos este ejemplo. Tenemos una producción de 90 de constante, más 10 de variable, más 10 de plusvalía, más 40, perdón, de plusvalía. O sea que tendremos una producción de 140 y una cuota de plusvalía de 400%. Vamos a suponer que la duración de un ciclo es de 4 meses. Entonces, en cada ciclo se produce una plusvalía de 40. Al cabo de un año se habrá producido 120 porque hay 3 ciclos y en cada ciclo se producen 40. Entonces, si miramos la cuota del año, tendremos 120 de plusvalía y 10 de variable. Entonces, tendremos una cuota de plusvalía de 1200. Esta es la cuota de plusvalía del año. Por eso la llamamos la cuota anual de plusvalía. Esa cuota de plusvalía la podemos obtener de esta manera, o sea, la suma de plusvalía relacionada con el capital variable por 100, o multiplicando la cuota de plusvalía de un ciclo que es 400 por 3, que son los 3 ciclos del año. ¿Qué significa la cuota de plusvalía? La cuota de plusvalía anual aparentemente es como si el tiempo mayor hiciera crecer la plusvalía. Entonces, por eso se considera que es una fetichización de la cuota de plusvalía. Es decir, la cuota anual de plusvalía fetichiza la cuota de plusvalía. Realmente no es el tiempo el que hace crecer la plusvalía, sino las veces que circula el capital variable. Entonces, ¿por qué la cuota anual es mayor que la cuota del ciclo? Porque en el año el capital variable ha circulado varias veces. En nuestro ejemplo, 3 veces. Entonces, es la circulación del capital variable lo que hace que la cuota anual sea mayor que la cuota del ciclo. Más adelante, cuando lleguemos al tomo 3 la próxima semana, vamos a ver la cuota de ganancia y vamos a ver cómo la cuota de ganancia es la mayor fetichización de la cuota de plusvalía. Entonces, la fetichización de la cuota anual de plusvalía es un punto intermedio entre la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia. Entonces, les repito, la cuota de ganancia, esa la vamos a ver después, porque esa está ya en el tomo 3, que lo empezamos la próxima semana. De este tema de la cuota anual la podemos aclarar de una vez para que empecemos el tema nuevo de hoy, que es la reproducción del capital social. Chat nadie ha hecho preguntas. Bueno, la reproducción del capital, como ustedes recuerdan, puede ser simple o ampliada. En los capítulos 21 y 22 del primer tomo vimos la reproducción del capital.
allí estábamos hablando de la reproducción del capital individual. Ahora, en lo que vamos a ver hoy, en los capítulos 19, 20 y 21, fundamentalmente el 20 y 21, vamos a ver la reproducción del capital social. La reproducción del capital social, como se van a dar cuenta ustedes hoy, es más compleja, más difícil de entender que la reproducción del capital individual, porque en la reproducción del capital social tenemos que tener en cuenta la circulación de las mercancías, es decir, la venta de las mercancías que se producen. Es decir, para esto tenemos que tener en cuenta qué valores de uso están en el mercado, si están los que se necesitan comprar, y de otra parte, si se cuenta con el capital para comprar esos valores de uso. Entonces, en la reproducción del capital social, repito, tenemos que ver cómo se reproduce el capital, pero no solo cómo se reproduce en la producción, sino que tenemos que contar con la circulación, con la venta de las mercancías que se producen. Marx, al analizar la reproducción del capital social, divide toda la producción de la sociedad en dos sectores, que él lo llama sector 1 y sector 2. En el sector 1 se agrupan toda la producción de medios de producción. Y en el sector 2, toda la producción de medios de consumo. Ustedes ya saben, los medios de producción son las máquinas, las materias primas, los edificios, las carreteras, los puertos, los barcos, los camiones, los trenes, etc. O sea, toda la producción, los medios necesarios para producir y los medios necesarios para transportar. Todos esos se producen en el sector 1. En el sector 2 están los medios de consumo, del consumo de las personas y de las familias, es el consumo final. Porque como ustedes recuerdan, en la producción también hay consumo. Al producir se consumen materias primas y se consumen medios de trabajo y se consume trabajo. Pero no es a ese consumo que nos estamos refiriendo. Aquí en el sector 2 estamos agrupando las mercancías que consumen las personas. El consumo final. Lo que allá en el tomo 1 llamamos consumo no productivo. Sí, están los alimentos, vestidos, bienes de lujo, automóviles, personales, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que hemos hecho, lo que hizo Marx, fue coger toda la producción y dividirla en dos grupos. Esos dos grupos se los llamó sectores. Sectores 1 y 2. Veamos un ejemplo. Aquí vamos a hablar de la reproducción simple. Primero hablamos de la simple. Como ustedes recuerdan, la reproducción simple no existe en la realidad concreta. La reproducción simple es una abstracción para el análisis. Estamos suponiendo que no hay acumulación. En la realidad concreta siempre hay acumulación. Entonces, esta es una abstracción que nosotros hacemos. Vamos a suponer que la producción del sector 1
es de 6.000, 4.000 de constante, 1.000 de variable, 1.000 de plusvalía, y que en el sector 2 es de 3.000, 2.000 de constante, 500 de variable, 500 de plusvalía. El sector 1, esta división en sectores 1 y 2, es una división que se hace según los valores de uso. Entonces, el valor de uso del sector 1 es medio de producción. El valor de uso del sector 2 es medio de consumo. El valor del sector 1 es 6.000 y el valor del sector 2 es de 3.000. La producción de esta sociedad en un momento, en un tiempo, supongamos en un año, es de 9.000. Estamos suponiendo una composición orgánica de 4:1 en los dos sectores y una cuota de plusvalía de 100%. 1.000 de plusvalía para 1.000 de variable. Es 100%. 500 de plusvalía para 500 de variable es 100%. El constante es 4 veces mayor que el variable, entonces es de 4:1. Con esto creo que no hay problema, esto ya lo habían visto ustedes, estas categorías de composición orgánica, cuota de plusvalía, y ya ustedes la conocían bastante bien. Vamos a vender, vamos a hacer que circulen las mercancías producidas. Y vamos a suponer que todo lo que se produce se vende y todo lo que se demanda se encuentra. Es decir, estamos suponiendo una sociedad, un mercado, donde la oferta y la demanda son iguales. La condición para que eso pueda tener lugar es que estos dos rojos sean iguales. Es decir, que el capital variable más la plusvalía del sector 1 sea igual al capital constante del sector 2. Vamos a suponer que los capitalistas del sector 1 son los primeros que salen a comprar y que lo primero que compran son sus medios de producción. Entonces, los capitalistas del sector 1 compran en su sector. Como estamos pensando en la reproducción simple, entonces ellos invirtieron 4.000 para producir. Como no van a aumentar la producción, invierten 4.000 para comprar medios para el periodo siguiente. Entonces, ellos tienen 4.000 de capital constante, salen al mercado de medios de producción y compran 4.000 de medios de producción. Después de que ellos hayan comprado, de estos 6.000, ellos compran 4, sobran 2.000. Esos 2.000 es la suma de este variable más plusvalía. Entonces, el sector 1 tiene disponible para la venta, que no ha podido vender en su sector, 2.000. Esos 2.000 se los vende al sector 2. ¿Con qué plata lo compra el sector 2? Los medios de producción que hay en el mercado para la venta, con su capital constante. Entonces, esa es la ley fundamental para que la oferta y la demanda sean iguales, para que la producción circule. Entonces la tenemos aquí. La primera es que el variable y la plusvalía del sector 1 es igual al constante del sector 2. Si esto se cumple, se cumplirá también
que toda la producción del sector 1, que son medios de producción, debe ser igual a la suma de los capitales constantes. Lógico, como es el valor de uso del sector 1, todo es medios de producción, el capital para comprarlos tiene que ser capital constante, que es el capital que compra medios de producción. Y de otra parte, toda la producción del sector 2, que son medios de consumo, estos medios de consumo los compran los obreros con sus salarios, o sea, con el capital variable, y los capitalistas con su plusvalía. Entonces, toda la producción del sector 2, que es constante más variable más plusvalía de 2, es igual al variable y la plusvalía de 1 más el variable y la plusvalía de 2. Repito, como estos son medios de consumo, estos 3.000, solo pueden comprarse con salarios y con plusvalía. Entonces, ya hicimos una producción simple y vendimos. Veamos el caso de la ampliada. Aquí tenemos el ejemplo de la reproducción ampliada. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que notarán es que las composiciones orgánicas no son iguales. En el sector 1, la composición orgánica es de 4:1, mientras que en el sector 2, la composición orgánica es de 2:1. En la realidad esto es así. En la producción de medios de producción, donde se producen máquinas, se hacen edificios, allí está la gran industria. Y en la gran industria, la composición orgánica es mayor. Donde se producen alimentos, generalmente hay pequeña industria. En la pequeña industria, la composición orgánica es menor. Lo demás lo mantenemos, la cuota de plusvalía. Veamos a ver cómo circula esto, cómo se distribuye. Si vemos aquí, las leyes que dijimos en el primer caso ya dejan de cumplirse. Recuerden que en la reproducción simple dijimos que B más P del sector 1 es igual a C del sector 2. Aquí no. Es decir, si los capitalistas del sector 1 compran 4.000, con estos 4.000, en su sector, sobrarían 2.000 para vender, pero el sector 2 no tiene con qué comprarlos porque tienen solo 1.500. ¿Cómo es posible entonces vender la producción? Esa producción se puede vender porque los capitalistas del sector 1 no compran solo 4.000 porque la reproducción es ampliada. Ellos tienen que prepararse para al año siguiente producir más de lo que produjeron en este año. Entonces ellos van a tomar una parte de esta plusvalía y la van a acumular. Entonces para el año siguiente van a tener de capital constante no 4.000 y de capital variable no 1.000, sino más. ¿Cuánto más? Depende de la cantidad de plusvalía que acumulen. Vamos a suponer que de los 1.000 de plusvalía que tienen, los capitalistas del sector 1 van a acumular la mitad. Entonces, de esos 1.000 van a tomar 500
para invertirlos en constante y variable y van a dejar 500 para sus gastos personales. Estos 500 que dejan los capitalistas para sus gastos personales los vamos a llamar plusvalía individual. Entonces, invirtieron 500. Estos 500 de inversión vamos a suponer que se mantiene la composición orgánica de 4:1. Entonces, de estos 500 que acumulan, van a invertir 400 en capital constante y 100 en capital variable. Profe, qué pena, una preguntita. Sí, sí. Los 500 que se deja para los gastos personales, ¿cómo es que los llaman? ¿La plusvalía qué? Perdón. Individual. Gracias, profe. Esa es la plusvalía que se come el capitalista. Listo. Entonces, ¿cómo queda distribuida la producción? Los capitalistas del sector 1, que en este año, digamos, supongamos a principio de año, tenían 4.000 de constante, al vender y comprar a final de año van a tener 4.400. Los 4.000 que tenían más los 400 que acaban de acumular. De variable van a tener 1.100. Los 1.000 que tenían al principio de año más 100 que acaban de acumular. Entonces, eso es lo que tienen a fin de año. 4.400 de constante, 1.100 de variable y tienen su plusvalía para los gastos personales. Entonces, de esa manera se ha distribuido la producción del año. O sea, aquí arriba estamos lo que pasa durante todo el año. Y aquí abajo tenemos lo que pasa al final del año, suponiendo que solo al final del año se compra y se vende. Es una suposición también, ¿no? ¿Cuánto va a acumular el sector 2? El sector 2 tiene que someterse a lo que haya decidido el sector 1. En la práctica es así. Las grandes empresas toman decisiones y las pequeñas se someten a las decisiones de las grandes. De la producción de 6.000, estos 6.000, recuerden, son medios de producción. Los capitalistas de 1 compraron 4.400. Entonces, les quedan para la venta en el sector 1 la diferencia, 1.600. Esos 1.600 los compra el sector 2. Es decir, estamos suponiendo que el sector 2 compra en el mercado lo que dejaron los del sector 1. Para 1.600 de capital constante, suponiendo que mantenemos la misma composición orgánica de 2:1, van a necesitar 800 de variable. Entonces, pongamos cuidado a esto. El sector 2 produce 750 de plusvalía. Acumulan 100 de constante, porque tenían 1.500 y ahora tienen 1.600. Y acumulan 50 de variable, porque tenían 750 y ahora tienen 800. Entonces, 750 menos 150 que acumularon, les quedan 600 de plusvalía individual. Entonces, aquí hemos distribuido la producción y quedamos listos para el año siguiente volver a producir.
¿Cómo se produce al año siguiente? Ya sabíamos que los capitalistas de uno tenían 4.400 de constante, 1.100 de variable. Suponiendo que no ha cambiado la cuota de plusvalía, obtendrán 1.100 de plusvalía, suponiendo que se mantiene el 100%. Entonces, en el segundo año, la producción del sector 1 será de 6.600 y la del sector 2, que tiene 1.600 y 800 de variable, con 100% de plusvalía, tendrá 800 de plusvalía y su producción será de 3.200. La producción de esta sociedad en el segundo año será, por tanto, la suma de estos dos. No olviden, aquí estamos suponiendo el caso general. En un momento dado es posible que la mercancía no se venda. Aquí estamos suponiendo que se vende todo, que la oferta es igual a la demanda. O sea, este es el caso general del sistema. Ahora, yo les propongo que ustedes, con estos datos, o sea, con esta producción del segundo año, hagan la distribución de esa producción. Es decir, que esto que yo hice aquí para la producción del primer año, con esta producción, ustedes lo hagan para el segundo año con esta producción. Entonces, eso es lo fundamental. Yo me he limitado a la circulación de la parte cuantitativa. Solo les he dado unos conceptos muy generales de la parte cualitativa, solo les he recordado que es composición orgánica, cuota de plusvalía y esos detalles sencillos. Entonces, les repito, ustedes van a leer el capítulo 20. El capítulo 20 es muy largo, tiene 13 epígrafes. Les pido que lean 8, los 8 primeros de los 13 en el capítulo 20. Y el capítulo 21, si es un capítulo relativamente corto, si lo pueden leer todo. De la primera parte, les repito, lo de la cuota anual de plusvalía, que es el capítulo 16, el que no quiera leer el capítulo en el segundo tomo, pues puede mirar en el libro mío donde está allí resumido. Si tienen preguntas. Profe, entonces del capítulo 20 solo serían los 8 primeros epígrafes, ¿verdad? Los 8, ajá, correcto. Y el 21 completo. El 21 completo, ese es corto. Profe, pero lo que También pasa es que hacemos los un... capítulos son muy extensos, ¿cierto? El 20 es muy extenso, por eso no lo van a leer todo. El 20. Pero se Sí, podría correr la entrega no para el próximo miércoles, sino, no sé, Para tal vez la para otra el semana. viernes o Ay, para Porfa, la profe. siguiente semana. Exacto, profe. ¿Será que nos puede dar una semana más para la entrega del 20 y 21? sí, sí. Profe, El, el, el problema es con los que están atrasados. Yo quiero que ustedes hagan la tarea de preguntarles si ustedes pueden comunicarse con pueden mirar ahí, yo les mandé ayer las listas, ¿no? Entonces ahí pueden mirar los que están muy atrasados y pregúntenles qué pasa. ¿Sí? Profe, de los últimos, o sea, los del 7, 8 y 11, Sí, muchos los enviamos el día de hoy, entonces, sí, que sí, era sí, como sí hasta la los vi. fecha. Sí, sí, ya los vi, pero Entonces, todavía no están en la lista.
Sí, entonces por eso parecía que muchos iban atrasados, pero no. Sí, ajá. Profe, yo Profe, tengo otra pregunta. Si uno Dime. entrega o trabajo, digamos, 1 o 2 días después, ¿ya cuenta con las -5 décimas? ¿Sí, no? No, ¿O no? no. O sea, en esta semana, si se lo envía hasta el domingo, sigue No, con la no nota pasa normal. nada. Como estamos, Ah, listo, como profe. estamos en cuarentena. Listo, profe, una preguntita. gracias. Del capítulo 20 y 21, ¿también le entregamos el trabajo por citas o cómo? Sí, igual que lo que hicimos con el 7, 8, con el 7 y el 8. Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, o sea que el trabajo de los capítulos 20 y 21 no lo entregaríamos el 20, sino hasta el 27 de mayo. Sí, los que puedan el 20, los que no el 21, 22, 23. Gracias, profe. O sea, las fechas no son tan importantes, ¿no? Lo importante es que lean, que entiendan, que pregunten. Profe, Y qué pena. sí, Entonces, sí. ¿el capítulo 16 tendría trabajo o solo sería para la lectura? Solo lectura. Ah, Solo bueno, lean ustedes. Ajá. vale, gracias. Yo confío en que ustedes se van a interesar y lo van a leer. Profe, entonces el capítulo 20 es solo hasta el epígrafe 8, 8. Ajá. ya, y el 21 sí es el completo. El 21 completo. Claro que si alguien se antoja puede leer todo el 21. ¿Más preguntas? No, profe. Entonces, por favor, cojan la producción del segundo año y hagan la distribución así como hicimos aquí para el primero. Y me van preguntando, me escriben en las dificultades que tengan. Esto es un poquito complicado, como ustedes pudieron ver. Entonces, pero quiero que la hagan. Esa no se la voy a calificar, pero háganla y me lo mandan. ¿Algo más? ¿Nichivo? ¿Sí hay asna? Da. Ya. Bueno, ¿solo 2 da? Profe, una Ah, preguntita más. Sí, sí. Yo tengo una duda con respecto al capítulo 11. Tenemos que hacer las diferencias y enumerarlas. ¿Hay un límite Sí. de diferencias que tenemos que enviar o solo No, las las que consideramos? encuentre cada uno. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Lo importante es que ustedes digan, mire, Ricardo entendía esto así. Esto no es lo mismo que entendía Mars, porque Mars entendía de esta manera. Ah, ok, listo, profe. Bueno, En el chat no hay nada. entonces cuídense, lean y que sean felices. Listo, profe, igual. Gracias, profe. Gracias. bueno, profe, muchas Bueno, gracias. chao. Hasta luego, Hasta profe, luego. hasta luego, que esté bien. Gracias, lo mismo.